Hace algunas horas nos enterábamos de un episodio ocurrido el jueves pasado en el contexto del aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y tenía que ver con la manifestación de manera pública, por lo menos para el colegio y para sus autoridades y los presentes allí, de lo que alumnas, exalumnas habían estado viviendo a lo largo de todo el tiempo que pasaron dentro del Colegio Nacional Buenos Aires. Y esto se viralizó y conocimos la temática y empezamos a tratarla y tenemos la fortuna de tener aquí a dos exalumnas para poder charlar con ellas. Bienvenidas, Agustina y Nur, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por la valentía también de haber llevado adelante esta denuncia, más allá de algunas críticas que hubo. ¿Y cómo tomaron las críticas sobre la cuestión de algo que para alguna gente se pareció a un escrache? La verdad, nosotras no lo tomamos únicamente como esto, sino que lo tomamos más desde un lugar de todos los años en los que nosotras, siendo menores de edad, sufriendo todos estos casos de violencia, no pudimos hablar. Fue el momento de ir con toda a decir todo lo que nos fue pasando, más que nada queriendo comunicar de una forma que fuera tangible para las otras personas, que fuera claramente reconocible todas estas situaciones. Sintieron que era el ámbito, que era el lugar donde había que hacerlo. ¿Tardaron mucho en tomar la decisión? ¿Les costó mucho empezar a charlar entre ustedes, encontrar que había puntos de acuerdo y coincidencias en lo que les estaba pasando? ¿Cómo fue la previa? La organización del discurso, de toda esta puesta en escena, fue increíble. Un par de chicas se organizaron, fueron comunicándose con el resto de chicas del turno mañana, nos fueron comentando que había ganas de hacer algo, estaba en pañales la idea, no había nada definido y nos juntamos todas y ganas sobraban. Queríamos hacer algo, era el momento perfecto para hacerlo, la entrega de diplomas, todos ahí presentes y salió increíble. ¿Tuvieron alguna repercusión por parte de las autoridades del colegio? Gente que se haya comunicado y dicho, bueno, no sabíamos todo esto que estaba pasando, por favor vengan, charlen con nosotros a ver cómo lo resolvemos. De forma directa, ni de forma directa o indirecta, se comunicaron las autoridades con nosotras, así que no recibimos una respuesta desde ese lugar, por lo menos de forma directa con nosotras. Claro. Hay una fiscal que ha decidido de oficio hacer una investigación. Supongo que esto para ustedes ha sido una buena noticia, aunque por supuesto es una instancia compleja, incómoda y demás, pero va a permitir probablemente poner un poco de luz sobre todo esto. ¿Les hubiera gustado que la respuesta del colegio y las autoridades hubiera sido otra? El colegio sí intervino, digamos, más que nada intervino la UBA. Hace poco se dio a conocer un comunicado que la Secretaría de Derechos Humanos de la UBA va a ser la que se encargue desde el lugar de la UBA, digamos, del asunto. Bien, ¿y esto significará un monitoreo? ¿Significará separar a quienes fueron mencionados de los lugares donde trabajaban? Digo, ¿cómo se imaginan que va a ser o cómo saben que puede llegar a ser de acuerdo a los reglamentos? Bueno, ya que de por sí se esté haciendo algo, es un montón, considero que hasta ese momento no había nadie prestando atención a estos asuntos. ¿Qué se va a hacer? No es nuestra decisión ni es lo que pretendemos lograr, decidir cómo se va a actuar frente a estos casos. Sí queríamos que se actuara al respecto, que se hiciera algo, que alguien se hiciera cargo y diga, bueno, esto está pasando, no podemos mirar por otro lado, hay que tomar cartas en el asunto. Pasó a la UBA, que es buenísimo ya de por sí, estamos al tanto de la situación del fiscal, es por fuera de nuestra organización, ¿no? Pero también es bueno que se vaya por otros medios. ¿Ustedes tienen familiares que hayan ido a Nacional Buenos Aires? Yo no. Yo sí. ¿Y pudiste charlar de esto? Yo charlé con mi papá, él fue hace 50 años al colegio y no me contó nada muy en particular, pero sí se nos acercaron y se nos comunicaron muchas personas que fueron hace 20, 30 años al colegio, personas que en este momento están viviendo en el extranjero, por ejemplo, para decirnos, nosotras vivimos las mismas situaciones que ustedes, lo cual fue para nosotras muy impresionante, que gente que hace tantos años haya vivido exactamente las mismas cosas, digamos, eso habla de una cuestión, no son casos aislados, digamos, es algo a nivel institucional. Claro, una política de operación, ¿no? Digo, ¿Cómo es ser mujer en el Nacional Buenos Aires en el siglo XXI? Es complicado, ¿no? Creo que en el Nacional y en todo el mundo es básicamente la misma normalización de ciertos asuntos, conductas que
que veníamos aceptando regularmente porque por un tema cultural está aceptado ciertas cosas que hoy en día con toda el movimiento feminista que nació con mucha fuerza en los últimos años, ya las vemos con otros ojos, ¿no? Nos damos cuenta que ciertas conductas ya son inaceptables para mí y para todas las mujeres que están hoy en el Claro. nación. Pensaba en esto de la naturalización, ¿no? En un lugar en el que para llegar hasta allí, para poder lograr el ingreso al colegio, verdaderamente hay un enorme esfuerzo detrás. Digo, hay exámenes de ingreso, hay mucho que estudiar, y ese esfuerzo se supone que en aquel momento se valora de la misma manera para que puedan ingresar. Sin embargo, una vez ingresados empieza a pasar esto. Digo, ¿qué otras cosas le fueron contando a aquellas personas históricas de lo que vivieron a lo mejor hace 20 años, como recién decías, Nur? El tema de esto de los profesores o las autoridades tratando a los alumnos, las alumnas, de una forma así como dejando en claro que nosotros somos menos, digamos, que nosotros somos los subordinados en estas situaciones, porque todas estas conductas se dan en el contexto de un aula, de una clase, de un colegio, donde es muy claro quiénes son las autoridades, quiénes son los profesores y quiénes son los que estamos por debajo, o sea, los alumnos. Entonces, en todos los casos que nos han contado se ve esta cuestión de que claramente las personas que hacen este tipo de cosas saben que tienen más poder que nosotros. Anoche tuvimos la posibilidad de charlar con la ex rectora de Nacional Buenos Aires, que entre otras cosas nos contaba que había minguitorios en el baño de mujeres todavía, en algunos de los baños de mujeres. ¿Cómo toman estas cosas sabiendo que después de tantos años, o sea, se renovó la fachada de Nacional Buenos Aires, se hizo todo nuevo, se invirtió un montón de dinero y no cambiaron algo tan básico como los baños, ¿no? O sea, cuando nos dan ese dato, nosotros decimos, bueno, ¿qué nos queda para el resto? Bueno, si revisamos todas esas cosas, el código de vestimenta, el cambio de código de vestimenta se aprobó hace medianamente poco. Nosotros estábamos todavía en el colegio, pero no me acuerdo en qué año fue exactamente que se aprobó, pero que pudiéramos ir con musculosa, que pudiéramos ir con short, cosas que vos decís básicas, se aprobaron. No estaba permitido. No estaba permitido. ¿Y había diferencias en ese caso también en el código de vestimenta entre hombres y mujeres? Digo, cosas permitidas para los chicos que no estaban permitidas para las chicas. Más que nada, esto que se le prohíbe a las mujeres y que siempre es culpa de las mujeres, en la cuestión de si te vestís de tal forma, te mereces que te llamen de tal forma, por ejemplo. Entonces, el código de vestimenta seguía avalando todas esas situaciones donde si usabas musculosa, si te ponías un short, te merecías de alguna forma los comentarios. Eras culpable por los comentarios que recibieras y además que éramos una distracción para nuestros compañeros varones. Completamente retrógrado todo. Completamente. Claro. ¿Creen que esto es un punto de inflexión? ¿Qué esperan que pase a partir de ahora? ¿Qué espero? ¿Qué quiero? Claramente es un punto de inflexión. Lo vemos por la velocidad con la que se empezó a tomar conciencia de todo lo que estaba pasando. Yo creo que a partir de esta declaración que hicimos, muchas otras personas están empezando a hablar y eso es muy importante porque animarse a hablar también es un paso muy complicado, en especial para víctimas de abuso. Reconocerlo es difícil y salir a hablar ahora y que se tome conciencia de esto, que exista un lugar de apoyo principal a quien acudir para no tener que pasar por este proceso solas, Claro. es muy importante. En algún momento mencionaban, no sé si eran ustedes o algunas otras compañeras, que esto era como una especie de herencia, ¿no? Que se iba recibiendo, que cuando uno llegaba al colegio en el primer año te iban explicando medianamente cómo era, con quién había que hablar, con quién había que negociar ciertas cosas, cómo funcionaban ciertas otras. Digo, todas estas cosas indudablemente no pueden pasar o no pueden ser no vistas, no observadas por las autoridades. ¿Por qué creen que nunca hicieron nada? Y me parece que obviamente entras en primer año y hay una norma vigente que no es la norma que se ve en el reglamento, sino hay algo tácito sobre cómo nos tenemos que comportar, ¿no es cierto? Y qué lugar y qué rol ocupamos. En ese sentido, toda esa situación está completamente avalada por las autoridades y no hay, esto lo decíamos en el discurso, no hay ninguna regla, ninguna norma escrita del colegio que se vea quebrantada en ninguna de esas situaciones. O sea, no hay nada que te proteja de eso tampoco. Claro. ¿Hablaron con chicas de los otros colegios nacionales?
Sí, no, sí. No, sí, del Pellegrini, del Colegio Hasta Flores. Sí, por supuesto, apenas empieza este movimiento, básicamente son las primeras que responden, ¿no? Siempre Claro. es un círculo que mantenemos siempre en contacto, estamos cerca. Empezaron también a ayudarnos, a apoyar nuestras situaciones, a hablar, se acercaban a contarnos sus propias experiencias en el Pellegrini y en ¿qué otro colegio más? Básicamente en el Pellegrini y Pellegrini- ustedes, que Pellegrini son como nosotros. los que están más cercanos. Una cuestión de, claro. de solidaridad. solidaridad. Solidaridad, claro. Solidaridad. Y me quedo pensando de alguna manera también en los compañeros varones, ¿no? Digo, en el rol de ellos. Ustedes decían recién es un punto de inflexión. Esto probablemente no tenga vuelta atrás, ojalá no la tenga, y para todas las nuevas generaciones, ojalá no la tenga. Y esto sirva como una marca para crecer en el buen sentido. ¿Dónde quedan los varones en esto? ¿Cuál es el rol que ellos tuvieron a lo largo de todo este tiempo y qué les pasó a ustedes con eso? Hay una cuestión que nos parece y es que no los podemos en cierto punto culpar. ¿En qué sentido? Las autoridades, los profesores tenían estos comportamientos para con nosotras. Entonces, obviamente, si el que te da el ejemplo, el que te enseña, el que se supone que te protege en un colegio, muchas veces un profesor que admirás o no, se comporta de tal forma con tus compañeras mujeres, le estás enseñando, estás avalando. Y por otro lado, ellos también estaban en una situación de subordinados, o sea, no podían responderle a esos profesores, disculpa, dejá de decirle eso a mi compañera, porque estaban en las mismas situaciones que nosotras. Ajá. Obviamente iban a tomar acción los profesores y decían algo, tanto como si nosotras dijéramos algo. ¿Y lo hablaron con ellos ustedes? O sea, ¿qué les pasó a ustedes internamente? Digo, es la cotidianeidad, son sus compañeros, los chicos con los que están habitualmente, sus amigos. Digo, ¿pudieron hablar de estas cosas y ver si había algo de empatía respecto de la situación? Bueno, imagina que incluso para la víctima es difícil reconocerse como abusada. Claro. Imagínate para las personas que están en su ambiente, más difícil es reconocer el abuso, en especial cuando estaba tan naturalizado. Yo personalmente hablo con mis compañeros, hablamos todo el tiempo de esto, por suerte es algo muy que sale recurrentemente en las conversaciones. Sí. Ellos están comenzando un proceso de construcción, es muy importante esto, como cuestionarse todo y decir tipo, bueno, yo desde mi rol de hombre, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que rever? No es salir a defender, sino Claro. cuestionarse propias actitudes, ¿no? Gracias por haber venido, un placer tenerlas aquí. Y también gracias en nombre de muchas víctimas silenciosas que están en algún lugar seguramente, muchas de las cuales han hablado con ustedes, por haberse atrevido y por haber logrado este momento que es una bisagra, verdaderamente. Gracias. Gracias a ustedes por darnos el espacio y esto. Nosotras queremos que no haya nadie que tenga que sufrir en silencio, nadie que tenga que callarse y que esté pasando por una situación de abuso. Y para esto lo hicimos, para que se pierda el miedo a decirlo, porque una víctima nunca es culpable de su sufrimiento. Gracias.